Internacional y ahora estamos con Paola Bustamante en el bloque que llega a nosotros gracias a Vidensa. Ella es directora de Vidensa Consultores y además, por supuesto, exministra de Inclusión Social. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Al vuelo, un gusto contar con tu presencia. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias y buenas tardes con todos los que nos ven y nos escuchan. Muy bien, vamos a hablar de la minería y los conflictos sociales eh, que se han disparado en relación a la minería, ¿verdad? ¿Qué cifras está manejando Vidensa? Hacia 2007 era el 30% del total de los conflictos sociales. ¿Cómo ha avanzado esta cifra a la actualidad? Bueno, en realidad, con relación a la información que se tiene de la Defensoría del Pueblo, Sí, eh, los conflictos sociales efectivamente vinculados a la minería más o menos se mantienen en el mismo ratio. Sin embargo, es importante señalar que no todos tienen conflictos activos, ¿sí? Hay normalmente en todo lo que corresponde las diferentes actividades extractivas, potencialmente hay conflictos porque hay algunas diferencias y eso suele suceder. Sin embargo, la preocupación se da cuando el conflicto escala, sí. cuando finalmente hay bloqueos, cuando se ejerce la violencia y se paralizan las operaciones, generando evidentemente perjuicios tanto para las comunidades, los distritos que se benefician de las regalías y del canon, como también para el país, evidentemente, porque se deja de vender la producción y eso evidentemente reduce en gran medida los ingresos para nuestro país. Sin Ujú. embargo, esto abona además a la desconfianza que se generan entre las partes, entre el sector privado, digas empresas, las comunidades, el propio ejecutivo en sus diferentes niveles de gobierno, muchas veces los alcaldes, y eso lo hemos visto, pueden buscar tomar una posición más neutral, pero estando como representantes de la población, a veces eso es mucho más difícil, con lo cual tienes autoridades muchas veces que se suman a esta situación de protestas, con lo cual no ayuda Claro. para nada a las alternativas de solución. Hoy día, de hecho, es un día importante porque este conflicto que se viene suscitando y aunque hay una tregua y se ha buscado continuar el diálogo y eso hay que saludarlo porque es lo más importante, hoy se da una reunión por el conflicto con las Bambas, en Fuerabamba, con las diferentes comunidades para avanzar en este proceso de diálogo. Se Ajá. dio una reunión el 2 de agosto, ¿no? Donde lamentablemente no todas las comunidades llegaron a tiempo y algunas no llegaron, ¿no? Como Guanjuire, que es una comunidad además que tiene el segundo tajo de Bambas y por lo tanto es sumamente importante que estas mesas caminen. Hay una presencia y esperamos que efectivamente hoy se desarrolle. No tengo mucha información de cómo se va desarrollando el día de hoy el diálogo, pero sí conocemos que se busca efectivamente avanzar con el cumplimiento de acuerdos. Había un pedido de las comunidades, evaluar si es que se podían hacer nuevos pedidos. Ahí se generó una fricción entre la PCM con la resolución ministerial que habían aprobado y la imposibilidad, en principio, de poder incorporar nuevas demandas. Ya se ha aclarado que sí se puede, así que en ese proceso están las Ajá. comunidades con la empresa y con presencia de la presidencia y Consejo de Ministros y otros sectores. Y justamente sobre eso quería hablar contigo, es decir, hablando del caso de las Bambas, pero hablando también de la minería en general. ¿Tú dirías que el Estado está jugando ese rol estratégico que debería jugar, articulando a los agentes involucrados en toda la problemática minera, o ha abdicado de ese papel? No, yo creo que el Estado ha abdicado del papel de jugar un rol estratégico hace un buen tiempo y ahora mucho más, ¿no? Yo Ya. creo que uno de los temas que es importante compartir con ustedes es que por lo menos en este último quinquenio, sobre todo que ha terminado y acá y ha comenzado hace un año, diría, que la mirada respecto al rol que juega el Ministerio de Energía y Minas ha sido bastante delicada, ¿no? Con un golpe muy fuerte a la institucionalidad del sector por cambios constantes de ministros, ministras. Ahora, en este gobierno, en el año que va, evidentemente hemos visto más de, si no me equivoco, más de 5 cambios en la gestión ministerial y eso evidentemente trae sus consecuencias. Pero ¿qué rol debería jugar el Ministerio de Energía y Minas en
planeación o en la estrategia del desarrollo de la minería en nuestro país. Evidentemente, el Ministerio de Energía y Minas es el que proyecta y sabe cómo es que vienen, por ejemplo, los procesos de exploración y luego los procesos de explotación. Hay un dato que mencionó el presidente de la República de que la minería, ¿no? Dijo en su discurso el 28 de julio que iba a incrementarse, iba a haber una inversión, ¿no? Hacia el 1.10% más o menos, con un crecimiento al 6,8%. Sin embargo, vemos por las noticias que se han dado posterior al discurso que se tenía previsto 7 proyectos mineros por más de 4.400 millones de dólares y no hay nada hasta el momento, con lo cual esa posibilidad y la predicción que hizo el presidente en su discurso al parecer no va a ser cierta porque los diferentes y constantes cambios en el sector, la inseguridad jurídica y política que hay en el país está impidiendo que aun cuando el precio del cobre estuvo muy elevado, no se logre avanzar con mayor producción en el país y sobre todo apalancar nuevos proyectos mineros que ya se tenían previstos que comience y estando ya a más de la mitad del año, no se ha logrado que estos 7 proyectos mineros avancen, con lo cual evidentemente se genera un retroceso en el país. Lo segundo que quisiera mencionar y está en la línea de, digamos, del rol que debe jugar el Ministerio de Energía y Minas, es la prioridad que se le da desde el gobierno a los territorios donde potencialmente hay recursos en el subsuelo y por lo tanto son territorios que pueden ser factibles de explotarse para que de esa manera se puedan tener muchos más ingresos. Claro. Sin embargo, la situación de carencia de estos territorios, sobre todo en zonas altoandinas, y la expectativa que se genera, teniendo en cuenta las carencias que se tiene cuando llega una empresa minera, evidentemente genera los conflictos que tenemos. Y eso es falta de estrategia en el país, de garantizar por lo menos acceso a servicios, ejercicio de derechos en el territorio y garantizar evidentemente cómo el sector privado, y aquí hay un tema que es clave, porque si bien es cierto hay un rol central del Estado en la planificación, en la estrategia para desarrollar activamente el sector minero en el país, con todas las seguridades jurídicas, institucionales y políticas que se requieren, también es importante que el sector privado, y en esa línea creo que hay todo un proceso, ¿no? de análisis desde el sector minero, de cuál es ese rol, ¿no? Dentro del territorio y en el territorio. Y ahí la reflexión es, ¿los mineros tienen que ser buenos vecinos o deben ser aliados para el desarrollo? Yo creo que el reto ahí es la alianza para el desarrollo de los territorios y de la gente. Sí, bueno, pero además una estrategia comunicacional, diálogo con las comunidades y, como dices tú, no solo la buena vecindad, sino ser un agente de bienestar del entorno, de las comunidades que rodean los tajos mineros, las minas, ¿verdad? Sí, y efectivamente hay toda una discusión además alrededor respecto de si solamente, ¿no? Es las comunidades que están alrededor del Tajo, ¿no? O habría que mirar un poco más allá. Lo que vemos en la situación de las Bambas es la discusión de si debería ser también algún área de interés especial y de hecho la empresa MMG Las Bambas que opera las Bambas en la zona, evidentemente ha planteado y consta ya desde algunos años en sus actas un territorio llamado área de interés, ¿no? Entonces, esta área de especial interés de la empresa, evidentemente, significa que la empresa también está reconociendo que requiere ese diálogo, esa alianza por toda la zona por donde de alguna manera la empresa opera, obviamente con diferentes niveles, ¿no? De atención, pero qué es lo que de alguna manera las comunidades plantean. Entonces yo creo que este análisis de los roles, del diálogo desde el inicio y del rol que juega en este proceso el gobierno, y es decir, gobierno regional, nacional y local, es clave. Porque ninguno puede ponerse solamente como últimamente vemos, que es el mediador, ¿no? El mediador entre dos partes donde lo único que esperamos es que va a poner el otro, de tal manera que el Estado lo que hace es
mirar que se cumplan los compromisos, cuando en realidad hay un rol central dentro del gobierno, que es avanzar con garantizar, contribuir y fortalecer las condiciones para que mejoren su calidad de vida. Uno de los temas que vemos que, si bien es cierto, en las zonas donde hay minería, se incrementa de repente el ingreso promedio de los habitantes, pero no necesariamente de los habitantes que permanentemente viven ahí, sino muchas veces es los foráneos que vienen a trabajar. Entonces, claro, ¿cuál es esa lógica? Y creo que hay un aporte importantísimo que no se evidencia, y ahí está lo que tú señalas, la comunicación, es cuál es esa cadena que se da de generación de empleo vinculado con la actividad minera, generación de servicios, ¿no? Empresas que transportan personal, empresas que transportan insumos, hoteles, lavanderías, restaurantes en el entorno donde los trabajadores pueden acceder y por lo tanto dinamizan la economía local. Sin embargo, también hay que pensar que no todos los que viven en el entorno de la minería, de la empresa minera o digamos de la operación minera, tienen que vivir directamente de brindando algún servicio a la minería. No, se produce lo que se llaman los colaterales, ¿no? Exactamente, y mirar qué otras alternativas también existen, porque de lo contrario, pareciese que se entendiera en la zona, en las diferentes zonas, que la empresa es la encargada de generar todo el empleo para todos, claro, de acuerdo. Y eso no es real. En ese sentido, nos ha vencido el tiempo, te pido brevedad porque todavía tenemos que conversar con Lorena Sandoval. El tema del canon minero está bien manejado. ¿Qué debe hacerse con el canon minero? ¿Cómo se puede optimizar ese impuesto en beneficio de las comunidades, en beneficio del país? Bueno, 3 temas. Uno primero que está vinculado a la distribución del canon. Hay zonas que reciben muchísimo y no tienen capacidad de gestión, y otras que casi no reciben y otras que no reciben, ¿verdad? Entonces, a una redistribución mucho mejor, digamos, de los dineros del canon, que esté vinculada con garantizar. Lo segundo es una adecuada gestión para atender las demandas de la población. El canon, si bien es cierto, ha llegado a todas las zonas del país a las que tenía que llegar, no necesariamente ha contribuido con el desarrollo de la población, con mejorar su calidad de vida, y eso es lo que hace luego que sientan que no hay un aporte. Y lo tercero es la oportunidad. Creo que, y creemos, ahí es que, y lo pueden verificar y revisar en el libro Propuestas del Bicentenario, Rutas para el Desarrollo Regional, que acabamos de presentar como Vidensa en el marco de Propuestas del Bicentenario, mirar efectivamente cómo garantizamos que la población, las comunidades, aquellos que ven crecer a la operación minera, sientan que esos recursos llegan apenas inicia la operación, y mucho mejor si llegan antes. ¿Por qué? Porque de esa manera no ven, o sea, y tú pones ahí una imagen que es clave, ¿no? No ven pasar cómo los camiones se llevan el mineral y de pronto la respuesta del Estado es: cuando paguen los impuestos, después de una serie de tiempo, les vamos a dar el canon. La población no entiende que primero la empresa tiene que recuperar su inversión, que ese es el marco del contrato que se ha firmado, sino más bien lo que se tiene que hacer es ver de qué manera se llega oportunamente, casi antes o al inicio de la operación, para que la población sienta que los beneficios sí llegan. De acuerdo. Paola, muchísimas gracias, como siempre, por tu participación en Al Vuelo. Ha sido un gusto. Creo que hemos hablado de un tema muy complejo de una manera pues, muy clara y al mismo tiempo muy sucinta. Un gran saludo. Buenas tardes, gracias. Hasta pronto.